Esta semana se ha realizado uno de los peores actos de cobardía contra los medios de comunicación. La red global de Internet, Google y YouTube atacaron a Hispan TV. Facebook, Google y YouTube atacan a Rusia e Hispan TV fue bloqueada por una semana. ¿Donald Trump está detrás? Así de sencillo, nos pueden bloquear a cualquiera. Escuchemos la siguiente información de la cadena Hispan TV. Esta semana se ha realizado uno de los peores actos de cobardía contra los medios de comunicación. La red global de Internet, Google y YouTube atacaron a Hispan TV. Le quitaron el acceso a sus cuentas y le prohibieron el paso. Silencio quieren que Hispan TV tenga. Fue un operativo orquestado también con Facebook, Twitter e Instagram. No hay mejor tesoro que la libertad de expresión y el derecho de las personas a estar informadas. Pues eso es precisamente lo que atacaron. Google atacó a Hispan TV, pero también a usted, al creer que usted es un borrego, una oveja perdida que no debe escuchar noticias que a ellos no les conviene. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, ¿quiénes son los verdaderos enemigos de la verdad? Los gigantes de los medios sociales están silenciando a millones de personas. No podemos hacer esto, incluso si eso significa que debemos continuar escuchando fake news como CNN, cuyos ratings han sufrido gravemente. La gente tiene que descubrir qué es real y qué no, sin censura. Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Vamos directo al debate. Francisco, ¿por qué? ¿Por qué cerraron la cuenta de Hispan TV? Bueno, es evidente. Hoy día el nuevo escenario estratégico y control del flujo de información significa también el control de la opinión pública y de la formación de esa opinión pública. No nos olvidemos que lo que han cerrado ha sido, para empezar, las cuentas de YouTube. Y las cuentas de YouTube, estamos hablando de Google, ¿y de quién hablamos? Porque es importante decir quiénes son las personas con nombres y apellidos que están detrás de esto, como uno de los posibles países que pueden influir en la formación de la opinión pública norteamericana de cara a las próximas elecciones legislativas. Por lo tanto, 2 más 2, 4. Estados Unidos, Israel y el objetivo nuevamente Irán y los medios de comunicación que ponen de manifiesto y que señalan las mentiras de esas cadenas de noticias falsas tipo CNN. Bien. Layos, ¿por qué cerraron la cuenta de Hispan TV? Por favor. Bueno, en el caso pues de lo que se habla en Facebook y Twitter y de otras páginas, ¿no?, que reflejaban esas noticias. Se ha estado diciendo que esas otras páginas de Internet, esos otros sitios, que eran simplemente como portales falsos, pero simplemente reflejaban pues las noticias de Hispan TV, me imagino que es lo mismo con las de Press TV. ¿Y qué es lo que ocurre? Es lo que se llamaría la guerra de información, la guerra de propaganda, guerra de información en la cual Estados Unidos le incomoda que haya otras fuentes alternativas de noticias que estén diciendo los trapos sucios, sacando los trapos sucios o presuntos trapos sucios de los Estados Unidos. Ahora, yo les puedo decir, como analista independiente, que estas fuentes, diversas fuentes de noticias, sea Hispan TV, Press TV, RT, Sana de Siria, de la misma fuentes de Israel, Debka File, por ejemplo, son necesarias para tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo, porque si nos limitamos solamente a las fuentes de información como CNN, como el New York Times, incluso como la BBC, es incompleto, porque aunque incluso informen estas fuentes, Fox News inclusive, informen ciertas cosas que pueden ser verdad, pero lo hacen a su manera. Te dicen algo y no te dicen todo.
y lo que puedes hallar en las otras fuentes de información que han purgado es lo que falta, la pieza del rompecabezas que falta y que ellos no quieren que el público sepa, para que precisamente el público se entere de cosas como, por ejemplo, el apoyo de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, a los terroristas radicales suníes en Siria, el hecho de que los saudíes y el gobierno israelí, el Mossad, sabían de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y que podría eso indicarnos, ya que son los dos aliados más estrechos de Estados Unidos del Cercano Oriente, que George W. Bush sí sabía. Al menos están los testimonios de que fue jefe de la inteligencia militar, Stubelbein, mayor general, que está su nombre, el pabellón de la fama de la inteligencia militar americana, y él, haciendo inteligencia de fuentes abiertas porque ya estaba retirado, le extrañó las reacciones del gobierno americano y su falta de medidas cuando fueron esos atentados del 2001. Pero en todo caso, ¿qué sería? Purgar las noticias que indicaban, y son varias las fuentes, incluyendo la aseguradora Lloyds de Londres, que el gobierno saudí sabía y preparó y ayudó a Al Qaeda para los atentados. Eso no es noticia falsa, eso es al menos lo que se informó por medios que no serían los afectados. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Censurar a Lloyds también? Al final, ¿qué quieren? Controlar la información. Por eso digo, Hispan TV era una fuente alternativa de noticias que dice cosas que a Estados Unidos, Israel o Arabia Saudita no le gustan, y precisamente lo que han hecho es purgar a Hispan TV porque, claro, critican las políticas de los saudíes que han estado apoyando a Al Qaeda y apoyan a terroristas en Siria, lo mismo Israel, que incluso hay información, evidencia que indica de inteligencia de fuentes abiertas que han estado dando armas a Daesh y al Frente al-Nusra de Al Qaeda. Pero si lo purgan porque no le gusta en Washington, ¿quién realmente está propagando la información falsa? Pues son el gobierno de Washington americano, que prohíbe a Facebook y a Twitter, o que le ha instruido que purgue esas noticias. Bien. A ver, Francisco, ¿esto fue una orden del gobierno de Trump o esto es también contra Donald Trump? ¿O cómo entender la declaración de Trump que hizo hace unas horas, que parecería, y la pusimos ahí al final, que parecería defender a Irán criticando a Google y a todos los gigantes de Internet por lo que están haciendo de censurar la información? Ayuda. A mí, por ejemplo, me han invitado a cadenas en España de radio o de televisión en las que solo me han invitado una vez y nunca más, porque no digo lo que es correcto decir. A mí en Hispan Televisión nunca me ha dicho nadie lo que tengo que decir. En otras cadenas sí me han dicho lo que no podía decir y por eso no he vuelto. Y esa es la diferencia esencial. En esta cadena se puede decir claramente que en este momento están pretendiendo organizar un falso ataque químico en Siria para justificar una nueva agresión contra el régimen triunfante en la guerra de Bashar al-Assad. Y esto no lo van a escuchar nunca los televidentes, ni lo van a ver nunca en la CNN, en la CBS, ni en la Fox, ni en ninguna otra cadena norteamericana o dependiente de los grupos de control de la información de las agencias de prensa mal llamadas occidentales, porque en realidad están al servicio exclusivamente del poder norteamericano. Por lo tanto, esa es la realidad. Estamos viviendo en la necesidad, una vez más, igual que en el sistema financiero, hay que crear un sistema financiero al margen del poder imperial norteamericano, pues en los medios de comunicación y en Internet hay que crear redes de Internet al margen de este poder sionista. Y la muestra de que se puede hacer nos la ha dado China. Google se retiró muy ofendido de China porque decía que le censuraban, y ahora Google vuelve a China con las orejas gachas y aceptando la ley nacional china. Layos, Donald Trump acaba de decir, dice que, te lo leo textual, el público de todo el mundo tiene que descubrir qué es real y qué no, sin la censura. ¿Qué piensas de esto? Bueno, estoy de acuerdo, y para eso hay que leer y ver distintas fuentes, no limitarse a aquellas, como decir, tratadas con cloro político, como lo que está haciendo ahora. Realmente lo que ha hecho, por ejemplo, Facebook, Twitter, es por instrucciones, órdenes o instrucciones del gobierno americano. Está CNN, que antes me entrevistaba, ya no me entrevistan porque no les gusta lo que digo. NTN 24 de Colombia, de vez en cuando me entrevistan, pero antes lo hacían con mucha frecuencia. Probablemente no les gusta lo que digo, porque es una tendencia más bien pro Estados Unidos. Es como la contrapartida de Telesur. Telesur
yo no estoy ideológicamente de acuerdo con el gobierno de Maduro, pero Telesur me entrevista porque valoran mis opiniones y saben que soy un analista independiente. Lajos, yo hablaba de esta doble moral de Trump, que por un lado critica a Google por censurar y por el otro lado aplica sanciones para asfixiar a Irán y al gobierno y verlo caer. Te pregunto, ¿qué tanto tiene que ver el silencio de Hispan TV, o sea, que quieren silenciarlo, con la guerra económica y psicológica que Estados Unidos anunció? Y también hace una semana aquí decíamos que creó el Iran Action Group, un grupo de acción contra Irán, allá el Departamento de Estado de Estados Unidos, pero no reveló nombres. Dijeron, nos reservamos el derecho de revelar los nombres de la élite que integran este grupo de inteligencia para asfixiar a Irán. ¿Ya estamos viendo esto entonces? Bueno, sí, como mi contertulio mencionó, muchas de estas empresas, ¿no?, de Internet que son dueñas, ¿no?, como Facebook o Mark Zuckerberg, de judíos americanos, pues que miran por lo general hacia Israel como, digamos que, pues la tierra de sus antepasados, que hay que ayudar, que hay que favorecer, en muchos casos incluso por encima de los intereses de Estados Unidos. Qué bueno que tocaste eso, ¿no? Como los grandes estrategas dicen, antes de la guerra militar está la guerra de información, la guerra económica. Francisco, tú que eres abogado, YouTube tiene derecho de cerrar el canal porque dice que es su red. Y también te pregunto, esto no es un delito no grave, sino muy grave, porque están miles de noticias, programas, documentales, está la voz de miles de personas denunciando algo. Al callar Hispan TV no se calla a toda esa gente, a 6 años de trabajo, incluso tu voz propia, y entonces, ¿esto no es un delito muy grave? Sí, perdóneme que le haga un apunte a propósito de lo que ha dicho mi contertulio, que es de esto que es una progresión en la agresión hacia Irán. No es que sea una progresión. Asistimos a una fase más de esta guerra de cuarta generación, en la que la información ocupa un papel más junto a las sanciones, junto a la cuestión económica. El ejemplo es cómo Estados Unidos le ha impuesto sanciones a Rusia como consecuencia de una pretendida injerencia en las elecciones presidenciales. Por lo tanto, este no es ni más ni menos que un aspecto más de la guerra y del combate, pero sin embargo bloquean todas las cuentas de Hispan Televisión y les dicen que lo hacen basándose en una infracción de las normas de acceso porque lanzan spam. ¿Me pueden decir en qué momento Hispan Televisión ha remitido de forma masiva información basura a nadie? Nunca. Por lo tanto, es una falsedad, es una excusa, porque muy probablemente, Roberto, como usted bien ha dicho, o como tú bien has dicho, que en ello quedamos en tutearnos el otro día. Gracias. Y como tú bien has dicho, en este momento lo que se ha iniciado es un grupo de acción de inteligencia que ocupa todas las áreas desde el punto de vista estratégico contra Irán. Irán no es un objetivo a destruir, Irán no es un objetivo a neutralizar. Y todo Oriente Medio es un espacio político y estratégico de primer orden a reordenar. Y se va a hacer por todos los medios a su alcance, con independencia de lo que haya que hacer, de quien tenga que caer, de quien tenga que morir y a quien haya que matar. Es indiferente. De hecho, me sorprende que mi propio canal de YouTube, por ejemplo, no se ha censurado porque todos los vídeos de interés de esta cadena los subo junto con otras cadenas y ahí están a la vista. Por lo tanto, ellos lo que quieren es golpear a Irán y en este caso hacerlo en un reactivo estratégico como es esta cadena. Luego me dices, haremos otro programa, por qué dejaron activos los videos, no nos dejan entrar, pero están activos los videos, muy extraño, y a la cadena Press TV no la han censurado. Pero bueno, Lajos, seguiremos con otro programa. Y también, Francisco, si eres abogado, sí, a ver si podemos diseñar una demanda en La Haya, ¿no? Lajos, ¿querías decir? Oye, una cosa, sí, que no hay que excluir que ya hayan estado llevando a cabo, antes de estas medidas, guerra cibernética, borrando entrevistas. Yo, unas que había hecho unos años en Hispan TV, de repente, cuando trataba de ver mi video, como que no estaban allí. Gracias, Lajos. Me tengo que cortar, se nos acabó el tiempo. Gracias, Lajos. Un abrazo, Francisco. Gracias. Querido Google, querido YouTube, les pregunto a ustedes, ahí, altos ejecutivos que están detrás de la Internet, ¿son tan acomplejados y cobardes que tienen miedo a que otros opinen diferente? Si no es así, entonces es que la verdad que aquí exponemos estropea sus negocios.
Pero cualquiera que sea la razón, deben saber que ustedes fueron elegidos para ser humanos y para crear un mundo mejor. Sangre se ha derramado ahí mismo en Estados Unidos para que haya libertad. Millones de seres humanos se han muerto en todo el mundo para acabar con dictaduras que quieren controlar la información, el pensamiento y la libertad de expresión. No la controlen, por favor. Déjenla libre. De lo contrario, lo van a pagar muy caro. Todos lo pagaremos muy caro. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos conocerán un mundo donde pensar y reflexionar esté prohibido. Y lo peor es que serán los robots, esos que ustedes programan, los que apliquen el castigo de extinguir a la especie humana. Buenas noches.